RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos a esta hora al señor Jorge Espelucín, él es dirigente nacional, coordinador regional de Perú Libre, y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Señor Espelucín, qué gusto saludarlo. Buenos días, señor Hernández, gusto de entrevistarme con usted. Saludos a todo el Perú a través de su programa. Bien, conversamos hace 2 días, ¿no? Fue una conversación bastante rápida, ¿no? Por las mismas circunstancias. Ahora vamos a poder desarrollar un poco más la situación al interior de Perú Libre, ¿no? ¿Cómo está analizando usted la situación en Perú Libre, ¿no? Porque hay quienes consideran que esto no sería tan real, ¿no? Sino que sería parte de una estrategia que se estaría utilizando, ¿no? Ustedes han sacado un comunicado, lo hemos leído, bastante fuerte, ¿no? ¿Cuál es la situación real en Perú Libre en estos momentos? Señor Hernández, lo que el país tiene que saber a través de su programa es que no es la situación del partido. ¿Sí, no? A nosotros nos preocupa la situación del país respecto al nuevo rumbo que se está tomando desde el gobierno, que hemos construido desde el partido. En el partido no tenemos ningún problema, nuestra organización funciona óptimamente, tenemos 26 regiones organizadas con sus comités provinciales y distritales, tenemos un comité ejecutivo nacional y tenemos un partido que ha respondido y seguirá respondiendo frente a la situación que viene sucediendo en la toma de decisiones de el presidente Pedro Castillo y su entorno ahora con el gabinete de la señora Mirta Vázquez. Se lo pregunto porque Perú Libre llegó al... Perú Libre es el partido de gobierno, ¿no? Por eso se lo preguntaba, ¿no? Correcto. Pero justamente por eso, señor Hernández, es que siendo partido de gobierno, nos preocupan las decisiones individuales que se tomen desde la presidencia del Perú y de manera individual también se tomen acuerdos con personajes de manera individual, personajes que lamentablemente están vinculados al partido y que deberían ser leales a las disposiciones internas, como establece el estatuto y la vigencia de nuestra institución política, que es la que ha forjado este gobierno. Entonces, el partido no tiene ningún problema al interior, muy al contrario, tenemos un fortalecimiento óptimo y por eso, con toda garantía, ponemos este pronunciamiento a disposición de la población y trasladamos este pronunciamiento al presidente de la República vía medios de comunicación, ya que se han cerrado los canales de coordinación directa como debería ser normalmente entre el gobierno, el partido y el presidente de la República, además de la bancada que nos representa. Entonces, creo que con todo derecho el partido tiene que corregir los pasos que creemos que están mal dados en este momento. Ahora, usted nos acaba de decir algo bastante puntual. Se han cerrado canales entre el partido, el gobierno, entiendo, Pedro Castillo Terrones, el presidente de la República, e incluso con la propia bancada. ¿Ello qué significa, señor Espelucín, de manera puntual? Que ustedes ya no conversan con el presidente de la República, Vladimir Cerrón como secretario general de Perú Libre ya no conversa con el presidente de la República, representantes de la bancada, Valdemar Cerrón y otros representantes tampoco conversan con el presidente. ¿Esto es así? No, nosotros hemos establecido todos los canales de comunicación y todos los acuerdos que se han tomado no están puestos en práctica en estas decisiones que se ha tomado el gobierno. Para nosotros es importante más que las personas... No me ha respondido usted. Usted me cabrea, usted tiene un estilo, usted. No. Me cabrea así, tipo Messi, me pone, me pelotea usted. Señor Hernández, mi respuesta es política. Yo soy un dirigente político y cuando digo que se han cerrado los canales de comunicación, los canales de concertación, digo que se está desconociendo en este momento el programa político por el que hemos hecho campaña y por el que el pueblo ha votado. Si es que tenemos un gabinete que no se ajusta a los intereses de estas propuestas, entonces los canales se cierran aunque conversemos todos los días. En ese sentido, este gabinete ha negado la principal propuesta por lo que los peruanos más pobres han votado por Pedro Castillo, que es la construcción de una nueva constitución, y la señora Mirta Vázquez, en su primera alocución como primera ministra, designada unilateralmente, ha dicho que
la Constitución en la nueva versión que hemos propuesto desde el pueblo, no es prioridad del gobierno. O sea, ¿desde cuándo una señora que no ha ganado las elecciones va a hablar en nombre del gobierno que hemos construido desde el partido y desde los sectores más pobres del Perú? Ese es el cierre de canales al que estamos hablando, señor Hernández. Nosotros tenemos el derecho y la prerrogativa de hablar con el presidente, de hablar con el gobierno mismo, de hablar con la bancada. Sin embargo, es el presidente que está conduciendo el gobierno en una dirección que no se ajusta a los propósitos ni del partido, ni de la campaña, ni de los compromisos que hemos asumido como pueblo. Se lo pregunto de otra manera. Entonces, ¿el presidente no hace caso a Perú Libre en estos momentos? No, no está haciendo caso ni a Perú Libre, ni a la bancada, ni al pueblo que lo ha elegido. No ponga, señor Hernández, la disyuntiva entre el partido y el presidente. Ponga usted la disyuntiva entre las decisiones del presidente y lo que el pueblo espera de este gobierno. Se lo pregunto, ¿sabe por qué? Se lo pregunto, señor Pelusín. Nosotros somos parte del pueblo. Sí, el partido político es parte del pueblo que ha organizado la campaña para ganar este gobierno. Entonces, hay una preocupación real respecto a este viraje con el nuevo gabinete, que lo único que intenta hacer con la señora Mirta Vázquez es dorar la píldora de una situación que hay que confrontarla con mayor vigor, con mayor valor, con mayor decisión, y asumir que hemos ganado un gobierno del pueblo y para el pueblo. No hemos ganado un gobierno para que siga gobernando la derecha o para que sigan gobernando los cómplices de la derecha. Es así de claro, señor Hernández. A ver, se lo pregunto, ¿sabe por qué, señor Pelusín? Porque pocos saben, y usted lo conoce muy de cerca, usted ha sido una persona que permanentemente ha estado ligado a Pedro Castillo. Y Pedro Castillo le guarda, o no sé, o le guardaba mucho aprecio a usted. Eso es conocido en Cajamarca. Sí, y lo hago público. ¿Por qué lo hago público? ¿Por qué lo hago público? Porque las veces que he conversado con usted, señor Pelusín, usted siempre ha dicho, mi hermano Pedro Castillo, el profesor Pedro Castillo, ¿no?, con el mayor afecto, ¿no? Pero ahora lo veo que usted está totalmente permítame hacerle la pregunta. Usted está totalmente decepcionado y usted, se lo digo también con mucho aprecio, siempre le endilga el problema a la derecha, a la centro derecha, le endilga el problema a la prensa, cuando yo la verdad, y los peruanos piensan de que este es un problema de Perú Libre y un problema de sus aliados políticos que están en el gobierno. ¿Por qué no plantearlo en esos términos realistas? Señor Hernández, justamente porque Pedro Castillo es un hermano no solamente mío, es un hermano del pueblo, lo hemos convertido en el hermano de los más pobres, de los pueblos olvidados, justamente en ese mérito, con esa misma autoridad emocional, moral y política que hemos construido con él, es que lo estamos llamando a la reflexión. A los hermanos se los corrige, a los hermanos se los orienta, a los hermanos se los aconseja. Solamente un verdadero amigo, un verdadero hermano puede tratar los problemas de manera frontal, como lo estamos haciendo, para corregir el problema. No es que estemos decepcionados de Pedro Castillo, estamos preocupados por el país. Pero si no les hace caso, no lo recibe, no quiere escuchar a su partido, ya, y sacan ustedes un comunicado, no me dore la píldora, señores Pelusín. O sea, no estamos creando las condiciones ni la prensa ni la centro derecha. Ustedes han sacado el comunicado. Además, hablan de expulsiones ahí. Pero claro, los militantes de un partido que faltan al estatuto, que faltan al honor político, a la lealtad política, tienen que ser sancionados. No se puede premiar a un militante de un partido que toma decisiones individuales por encima de las decisiones colectivas, que es el comportamiento cotidiano de un partido político. Un partido político es una institución pública que se rige por una normatividad interna, por un estatuto, en el respeto y observancia a la formación política, ideológica y al respaldo y defensa del programa político que hemos puesto al servicio de la población. La señora Betsy Chávez y la señora Dina Boluarte individualmente han tomado decisiones al margen del partido para mantenerse o entrar en el nuevo gabinete, y creo que eso es totalmente fuera de lugar. Pero más allá de eso, señor Hernández, lo que nosotros estamos trasladando a la población es la preocupación de que al iniciar este gobierno
con el proceso de chantaje político y social, especulación económica, que es exclusivamente responsabilidad de la derecha, ojo, y gran parte de la prensa. Este nuevo gabinete es producto de ese chantaje social, porque nos damos cuenta que no hemos podido resistir con el primer gabinete que estaba confrontando la renegociación del gas, el cobro de las deudas al Estado, el cobro de los tributos apropiados y encaminando un programa político por el que señor Peruzzi, la mayoría de peruanos. Señor Peruzzi, yo le he escuchado con atención y permítame por favor formularle la pregunta. Usted, las veces que siempre converso, le dice que la centro derecha es la que le impone a Pedro Castillo, impone a los ministros, ¿no? Yo hace un mes, la última vez que conversaba con usted, y un poco antes, y lo voy a recordar, ¿no? Ustedes han tomado fotos agarraditos de la mano con Verónica Mendoza. Se han tomado fotos agarraditos de la mano con la señora Sigrid Bazán. Se han tomado fotos agarraditos de la mano con la señora Anaí Durán. Se han tomado fotos agarraditos de la mano con el señor Pedro Franque. Se han tomado fotos de la mano con un sinnúmero de personajes que están en el gobierno. Ustedes están gobernando. A mí lo que me preocupa, yo se lo digo, y le agradezco la sinceridad con la que usted se expresa, pero lo que me preocupa es que siempre le intentan echar la culpa. Ustedes son partido de gobierno. O sea, me parece que eso no es una buena estrategia. Usted me dice, el señor Castillo no le hace caso al partido. Me dice que es un hermano bueno, pero el hermano bueno simplemente no le hace caso, simplemente le cierra las puertas. Este es un problema que crea la prensa, este es un problema que crea la centro derecha, y yo también le pregunto con mucha puntualidad. Entonces, si usted cree que hay gente que le está haciendo daño al partido, como la señora Betsy Chávez, y por favor respóndame con un sí o un no, no me dé una respuesta política, porque es tan sencillo el castellano. La señora Betsy Chávez, el señor Bermejo, el señor Nájar, la señora Dina Boluarte, ¿tienen que ser separados, sí o no, de su partido? Definitivamente. Ya, así es, el castellano es sencillo. ¿Para qué le damos tanta vuelta? El castellano pero hay es que sencillo. hay que explicar las razones de por qué tienen que ser separados. Hay que saber decir de que cuando se falta la lealtad del partido y a la lealtad del pueblo, no se los necesita más al frente de una posición política que antes ellos decían defender. Entonces, en la política hay que ser honestos y leales por sobre todas las cosas. Y quien falta a la honestidad y a la lealtad, pues no necesita ponerse la camiseta de un partido político ni utilizar el partido político para lograr apetitos o intereses personales. Es así de simple también. Y esa no es una respuesta política, es una respuesta moral y social, señor Hernández. Ahora, el señor Bermejo, ¿qué ha cometido? Pero de manera puntual, o sea, porque usted también ha enfilado contra el señor Bermejo. ¿Cuáles son los errores que está cometiendo desde su punto de vista? Ustedes han tenido una reunión, nosotros hemos conversado con dirigentes de Perú Libre, me dicen que muchos de ellos no han sido invitados. ¿Cuál es el error que está cometiendo Bermejo? De manera puntual, Señor Hernández, es claro, Bermejo ha tenido un discurso totalmente diferente al discurso que tiene ahora. Bermejo ahora sale a avalar un gabinete presidido por una izquierda que la derecha necesita y cuyo discurso anterior era pues totalmente radical. Aquí hay un mensaje de oportunismo, de haber aprovechado el partido y la coyuntura política para lograr intereses personales. Esa es la observancia que le hacemos, la observación que le hacemos a Bermejo. Los políticos honestos, los políticos consecuentes con el partido y con el pueblo, no cambiamos el discurso de ninguna manera, ni cambiamos la posición. Nuestra preocupación, reitero, señor Hernández, es que Pedro Castillo siga siendo nuestro hermano, nuestro compañero, nuestro camarada, siga siendo hijo del pueblo, y con este viraje y con estas negociaciones independientes al partido, con Bermejo, con Roger Nájar, con Dina Boluarte y con Betsy Chávez, pues ha dejado o deja muchas dudas si siga o no siendo hijo de ese pueblo que confía y sigue confiando aún todavía en que las cosas cambien para el país. Y aquí hay que ser claro, señor Hernández, todos los males que le pasan al país son producto de las políticas de derecha con una ideología neoliberal, con un manejo de mercado monopólico, con una sistemática y cabalgante dominación del mercado en contra de los pobres.
Recordemos las firmas de los TLCs que tienen a nuestros agricultores pobres ahora amarrados a la miseria y la pobreza, mientras los agroexportadores que han monopolizado la tierra disfrutan de los presupuestos del Estado y del mercado protegido por los gobiernos anteriores. Nuestra campaña ha sido justamente equilibrar la balanza en función de los más pobres. Usted no me va a negar que el modelo económico que hemos tenido es la causa fundamental de las brechas sociales que tenemos ahora, con casi un 30% de pobreza y con una totalmente desigualdad en la atención de salud, de educación y de empleo. Entonces, no me diga usted que después de 30 años de constitución fujimorista, la derecha no es responsable de lo que nos pasa. No me diga usted que después de 200 años de gobiernos vinculados a los grandes poderes, no son responsables de lo que vivimos en el país. Discúlpeme, señor Hernández, pero las cosas por su nombre. Yo lo he escuchado con atención, ¿no? Y cierto, o sea, hay cosas que se requieren reformar en la Constitución, hay aspectos que se tienen que revisar con el paso de los años, ¿no? Pero usted no puede olvidar tampoco, señor Espelucín, la corrupción. Usted es cajamarquino, ¿no? Su hermano también, que usted siempre lo ha tratado así, a Gregorio Santos, vinculado con hechos de corrupción. Un ratito, señor Hernández, un ratito, no confunda las cosas. No, cuando le mencionan Gregorio Santos, usted salta hasta el techo. ¿Qué pasa, don? ¿Qué pasa, don Jorge Espelucín? Está preso, ¿ah? Cosas por su nombre, ya ve lo que hace la prensa. No. Usted está hablando para millones de peruanos y usted está diciendo algo que no es cierto. Usted no me puede vincular con Gregorio Santos. No, pero usted tenía vinculación de cercanía política en algún momento, ¿o no? ¿O tenían o no tenían cercanías políticas? No, señor, de ninguna manera. Uy, su memoria es muy frágil, ¿eh? Justamente usted ha dicho algo cierto hace rato. Su memoria es muy frágil, ¿eh? Usted ha dicho, no, revise el testimonio. Lo puedo revisar, lo podemos revisar los diarios ahí en Cajamarca, Panorama Cajamarquino, puedo revisar Mercurio, puedo revisar los otros diarios, Clarín, ¿no? No cambiemos el tema de discusión, señor Hernández. Gregorio Santos no tiene nada que ver conmigo ni con este proyecto político. Ni con la corrupción que ha imperado en el Perú. Justamente eso es lo que íbamos a decir. Fíjese lo que usted acaba de decir. La Constitución no puede ser cambiada, no debe ser cambiada, solo necesita pequeñas reformas. Ese es el problema en el que hemos vivido siempre. Esa izquierda que ahora representa el gabinete es la izquierda reformista, es la izquierda que no quiere que el Perú recupere su potencial económico, su potencial tecnológico, científico, que no quiere que recupere su soberanía. La Constitución tiene que cambiarse totalmente, desde el plano político, económico, institucional, administrativo, porque nada de lo que está en la Constitución del 93 ha servido para beneficiar al pueblo. Y justamente la corrupción es uno de los temas que ha blindado y ha encubierto, y lo sigue haciendo, la Constitución del 93. ¿Por qué tenemos el caso Lavajato? ¿Por qué tenemos el Club de la Construcción? ¿Por qué los cuellos blancos? Porque justamente esta Constitución está hecha y a medida de los grandes poderes y de las grandes mafias que han gobernado el país, señor Hernández. Así es que vayamos diciendo las cosas como tienen que ser. Y la corrupción con la que está vinculada el señor Gregorio Santos, la hemos denunciado nosotros primero aquí en Cajamarca. Nosotros no estamos vinculados ni al partido de Gregorio, ni a la ideología de Gregorio, ni al gobierno regional de Gregorio. Pero lo apoyaron en momentos en que el señor Gregorio Santos emerge justamente en la vida política con fuerza. Ahí están los documentos, o sea, no vamos a entrar en un terreno de discusión, pero trabajaban de la mano, o sea, políticamente hablando, ¿no? No, señor Hernández, hay un error de información en este tema, un error de información. Nosotros, desde nuestros orígenes políticos, hemos nosotros nacido en una simiente política contraria a Patria Roja, que es el origen político de Gregorio Santos. En la lucha sindical en el SUTEP, en la lucha sindical en las RONAS, en la lucha en los frentes de defensa, en la lucha ambiental hemos tenido una posición totalmente divergente a la actitud y conducta política de Gregorio Santos. Así es que las cosas tienen que... Resulta que ahora Gregorio Santos es un apestado de todo, porque Patria Roja tampoco... No tenemos por qué ocuparnos de Gregorio Santos, no tenemos por qué hacerlo. Simplemente le refresco la memoria a usted. Yo también le hago recordar, don Jorge.
También le hago recordar. Hablemos de Roger Nájar. Roger Nájar es otro personaje que también estaba muy cercano en la fotito, iba incluso se acercaba al domicilio de Breña, hasta ahí no había problemas. Y ahora resulta que Roger Nájar, usted el otro día me decía que es una persona que se autodenomina vocero, ¿no? O sea, ¿le ha sacado la vuelta a todos Roger Nájar en Perú Libre? Bueno, ha tomado una posición totalmente inconsulta, individual, para plantear algunos acuerdos al gabinete, según tenemos entendido. No hay detrás de las decisiones de Roger Nájar ninguna orientación ni respaldo del partido político Perú Libre. Y eso desde ya lo convierte en una persona alejada de las decisiones que podemos tomar. Pues es así de simple, señor Hernández. Los partidos funcionan orgánicamente o no funcionan. Los militantes se ciñen a los estatutos y a los acuerdos del partido o no son representantes del partido. Nosotros cuestionamos de que se haya tomado el nombre de Perú Libre para poder proponer temas individuales. Roger Nájar puede negociar con el gobierno que quiera, pero lo tiene que hacer a título personal, no a nombre del partido. Ese es también el contenido de nuestro pronunciamiento, señor Hernández. Mire lo que usted dice, negociar. O sea, para usted, Bermejo y Roger Nájar están negociando. Bueno, concertando, negociando, poniéndose de acuerdo. Usted es trome para cambiar los términos. Usted mismo ha dicho negociar. Pero seamos claros, señor Hernández, si usted toma decisiones al margen de la verdad y la honestidad, pues una negociación, ¿no? Es una negociación. Si usted toma decisiones a espaldas del partido al que dice representar, pues es una negociación. Si usted toma decisiones de manera desleal y deshonesta, pues es una negociación. Son las cosas así de claras. Ahora, ¿es necesario que la bancada se tenga que entrar a un proceso de reestructuración? Pues creo que tenemos la total prerrogativa de reordenar y de reorientar nuestras representaciones políticas, y una de ellas es justamente nuestra bancada. Nuestra bancada es una de las representaciones más originales de la política peruana, y como tal, nuestra bancada disciplinadamente, estatutariamente, con convicción de izquierda y de partido, tiene que asumir una posición de Perú Libre, tiene que asumir el programa de Perú Libre y tiene que asumir y ser leal al compromiso que hemos asumido con el pueblo. Y si el partido ha sancionado el pronunciamiento que hemos publicado, pues ciertamente tiene que mantenerse en los fueros del partido. Eso es, en términos políticos, lo que hemos planteado en nuestro pronunciamiento, señor Hernández. A ver, y finalmente, ¿cómo está mirando ya el desarrollo en el gobierno? ¿Cómo está usted, cuál cree usted que va a ser el horizonte en estos días? Bueno, nosotros como partido estamos convocando a nivel nacional por regiones a nuestros plenarios, en donde estamos debatiendo las próximas tareas que debemos cumplir como partido, siempre vinculado al propósito de resolver los problemas del pueblo y buscando que Pedro Castillo, como presidente de la República, el presidente que hemos puesto todos los peruanos dirigidos por nuestro partido, pues corrija las decisiones que se han tomado, que tome decisiones no en función a la disposición o al chantaje político o al chantaje económico que ha sido vertido por este grupo comunicacional del comercio, sino que tome decisiones en función a lo que la población quiere, que se reúna con las bases del pueblo, con las rondas, con los maestros, con los agricultores, con los transportistas, con los mineros artesanales, que se reúna con los pescadores artesanales, que se reúna con las madres comerciantes de los mercados, con los profesionales, con los jóvenes, y que palpe realmente la expectativa del pueblo. Este gabinete no representa ningún sector popular de lo que yo le he mencionado. Este gabinete representa una opción de tranquilidad, entre comillas, política y social, para que la prensa deje de cuestionar al presidente y para que el dólar deje de subir y para que el combustible deje de subir y para que la especulación económica termine gobernando el país. Seamos claros, señor Hernández. Nuestra tarea respecto al gobierno es llamar la atención al presidente de manera fraterna y reflexiva en este momento
para que se enmiende el camino que se ha tomado. Somos la mayoría de peruanos los que hemos votado por Pedro Castillo y los que esperamos correcciones inmediatas para calmar la duda, la desazón y la incertidumbre que se ha generado con el gabinete de la señora Mirta Vázquez. No es un capricho del partido, no es una posición individual del partido, es una posición colectiva del pueblo frente a lo que está sucediendo. Y nosotros como partido de gobierno tenemos todo el derecho y la prerrogativa de pronunciarnos y de orientar la opinión política también de nuestro pueblo. Igual que ustedes como prensa respetable, tienen toda la prerrogativa de asumir la conducción de las comunicaciones en el Perú de acuerdo a lo que está pasando. Y nosotros, al contrario, estamos ayudando a esclarecer el panorama político, porque no se olvide que más allá del presidente de la República hay un partido y un pueblo que necesita de inmediato respuestas urgentes de acuerdo al programa político que hemos planteado. Es tan sencilla la situación, señor Hernández, que cualquier peruano de cualquier lugar del país lo está entendiendo. Muy bien, señor Espelucín, yo le agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, ¿no? Seguiremos conversando y analizando la situación en el gobierno, ¿no? Con ese mismo espíritu, con esa misma voluntad de que la población conozca los hechos, ¿no? Sí, muchas gracias. Yo realmente siempre tengo la mejor predisposición desde el pueblo, desde la humilde posición que ocupamos en nuestro pueblo y en nuestro partido, de conversar con usted y de conversar con toda la prensa, pero recuerdo haber tenido con usted muchísimas entrevistas en un tono totalmente optimista, recuerdo respecto a la construcción de este partido y de este gobierno, a la construcción de una expectativa nacional que esperemos no sea defraudada, señor Hernández. Yo recuerdo todas las veces que hemos parado en la campaña, en la carretera, en las comunidades, para trasladar la emoción social de nuestro pueblo frente a lo que significaría este gobierno. Y ahora nos paramos también en cualquier pueblo, en cualquier carretera, para llamarle la atención al hermano Pedro Castillo que vuelva al camino y que acoja el programa político por el que el pueblo hemos votado. Muchas gracias, señor Hernández. Gracias, señor Espelucín, muy gentil. RCR, la red que comunica y une al Perú.